¿Cuándo la elección? Es lo que todo el mundo pregunta. Sí, no está definido. Les voy a decir cómo va hasta ahorita y cuáles son las diferentes posibilidades. Vamos dándole. Hay una ruta, digamos, oficial, institucional, legal, ¿sí? Y es la que vemos aquí. El 21 de marzo vamos a tener consejo. Es muy probable que el 22 aprobemos los reglamentos y la convocatoria para las comisiones electoral, afiliación, jurisdicción. Como marca el 105 constitucional, fracción 2, penúltimo párrafo, ya me lo sé de memoria porque en el PRD por cada militante hay un abogado que todos se interpretan diferente, ¿sí? Entonces hay que basarnos en lo que dice la Constitución. Dice que tienen que pasar 90 días para que podamos ya iniciar el proceso electoral, pues, con la convocatoria. Entonces eso nos llevaría al 21 de junio, la convocatoria. Ahora, un proceso de este tamaño, si fuera nacional, estatal, pues lo podríamos hacer en 45 días, como está marcado en el reglamento actualmente, pero vienen los municipales, los consejos municipales, ¿sí? Y es muchísimo papeleo, muchos candidatos. Entonces planteamos que necesitamos 60 días para tener más o menos una seguridad sobre la organización de este proceso. Y eso nos lleva al 17 de agosto, la elección en urnas para consejeros nacionales, estatales, municipales y delegados al Congreso Nacional. ¿Sí? Yo no voy a meter aquí para nada la elección del presidente y secretario general en urnas. Es una definición de nueva izquierda que vamos por elección indirecta a través de consejos. ¿Sí? Entonces, y parece ser que es la definición de la mayoría del partido, entonces yo voy a hablar en ese entendido. Si el 17 de agosto tenemos la elección en urnas y vamos a tener el consejo primero nacional, más o menos el 31 de agosto, unas 2 semanas después de la elección en urnas, para que dé tiempo de contar, asignar a los consejeros y que se instale el consejo. Ojo, otra interpretación ahí de los abogados militantes que dicen que la calificación se puede llevar quién sabe cuánto tiempo, porque garantía se va a tardar quién sabe cuánto tiempo. No, esto es como en los procesos constitucionales de plurinominales. Toda la resolución de impugnaciones va paralelo, pero hay una fecha específica en que se instala en lo federal el Congreso, el 1 de septiembre. Bueno, el 30 es un día antes, ¿verdad, Antonio? ¿Usted te la sabes? 30 de octubre, pero el 1 de septiembre ya debe estar en funciones. Nosotros lo podemos marcar ya en la convocatoria para que el 31 de agosto se instale el consejo y elija presidente, secretario general y senado. Después nos vamos todo el mes de septiembre instalando elecciones estatales por el mismo método de consejo, y las municipales, que van a demandar bastante tiempo. Ahí estamos poniendo más o menos 2 meses. Planteamos la necesidad de un nuevo Congreso Nacional. Ya veremos por qué cuando lleguemos a esa lámina. Adelante. Ese, como les dije, es la ruta estándar legal, pero hay una serie de discusiones en proceso. La más fuerte es cuándo se emite la convocatoria y cuándo tenemos elección. Puede ser en marzo, puede ser en abril, puede ser en junio, puede ser en julio. ¿Por qué? Hay una determinación que a lo mejor se sostiene de lanzar la convocatoria ahora en este consejo de marzo, aprobarla por el consejo, pero no se publica, ¿sí? Se publica una vez pasados los 90 días para dar claridad de que vamos a elección, porque todavía hay fuerzas que no quieren la elección. Otra posibilidad es que, según lo que marca el 47 del COFIPE, el IFE reciba los reglamentos aprobados por nosotros en marzo, los analice para que cumpla con el estatuto y los registre. Ya hicimos una consulta al IFE y el IFE nos respondió
que es posible que una vez registrados los reglamentos, lancemos ya la convocatoria y en 90 días se dé la elección. Y eso nos llevaría a abril para un consejo que emita convocatoria y julio, elección. ¿Sale? O la más ortodoxa, dice, no, una vez que aprueben reglamentos tienen que pasar 90 días y entonces ya pueden emitir la convocatoria, junio emisión, y hasta agosto nos vamos de elección, que es la ruta que vimos anteriormente. Entonces hay estas tres posibilidades. ¿Cuál es mi opinión como militante abogado? Es que nos vamos a ir por esta: abril emisión, julio elección, en un mes. Adelante. Bueno, la otra todavía es más ortodoxa, que hasta que el IFE registre todavía tiene que pasar 90 días, entonces nos iríamos a una elección, julio emisión, elección en septiembre. Pero eso ya es una exageración, nos mete en un problema prácticamente insalvable, porque va a empezar el proceso electoral constitucional. Adelante. Otra definición en curso: ¿cuándo elegimos presidente y secretario general? Este consejo actual puede elegir presidente y secretario general. Sí lo puede hacer. Si es así, una vez emitidos los reglamentos, una vez aprobado el estatuto como ya está, en junio van a pasar los 90 días y se puede elegir por este consejo. La otra propuesta es que esperemos a la votación en urnas y ya con el nuevo consejo se elija. Está en discusión este asunto. Lo que tenemos inmediato: ¿hay un interinato o hay una prórroga? Ya el IFE dijo, no hay problema por la prórroga. Zambrano se puede quedar de aquí hasta que haya nuevo presidente. Sí. Sin embargo, hay un análisis político que nos lleva a la posibilidad de un interinato. Se está discutiendo en este momento. Y por último, hay una definición de todas las fuerzas que el proceso electoral lo tiene que hacer el INE. Todos estamos de acuerdo en eso, nada más que habemos unos que dudamos que estén en condiciones de hacerlo para julio-agosto, porque recién entra y tiene enfrente el proceso constitucional. Si yo estuviera en el INE, yo no me metiera en el berenjenal del PRD, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Hay otros que dicen que es su obligación hacerlo y que lo va a hacer. Vamos a ver. Todo esto está en discusión, ¿eh? Ahora, ¿qué vamos a ver en este consejo del 21-22? Pues vamos a aprobar reglamentos. El más importante es el de esta arriba: elecciones, y el que le sigue, que vienen juntitos, elecciones y comisión electoral. Ya se fundió en uno solo, insistieron en que estuviera en uno solo, ya está en uno solo. Afiliación, claro, también se tiene, en cuanto Pereira lo tenga listo, ya vamos a aprobar el de afiliación y el de la comisión de afiliación, que también son importantes. Y todos los demás, que también hay cambios, aunque son ya menores. Adelante. Se va a lanzar la convocatoria para elegir a las nuevas comisiones electoral y afiliación, que dependen del Comité Ejecutivo Nacional, y la jurisdiccional. Ya no va a haber garantías, pero se va a llamar jurisdiccional. También se tiene que dimensionar el tamaño de los consejos estatales y municipales, porque en el Congreso no lo logramos hacer. Pues está diferenciado de acuerdo a la votación perredista, que van a ser, si mal no recuerdo, 75, 100 o 150. Se van a dimensionar los comités ejecutivos estatales y municipales. ¿Y qué otras cosas pueden pasar en este consejo? Como ya lo dije, la convocatoria, a lo mejor la lanzamos, y la designación de una dirección interina. Ojo, es presidente, secretario general y comité ejecutivo nacional. ¿Sí? No es propiamente una elección para 3 años, es interina, por lo tanto no tenemos problema de que nos impugnen la selección de una nueva dirección interina, de aquí a que entre la nueva dirección. Adelante. Bueno, pues hay otros consejos, como ya vimos, el posible de abril, para lanzar alguna convocatoria. El de
mayo sí es necesario porque ahí se va a nombrar a los integrantes de las nuevas comisiones. Ahí vayan preparando su currículum, todos los que quieran entrar a las comisiones. Se supone que los va a calificar una institución pública. Ahora sí va a haber calificación para ver perfiles, ojalá así sea. Y posible Consejo Nacional, si no la lanzamos en marzo, la lanzamos en abril, y si no, en junio. Y también posiblemente el Consejo elija ya presidente y secretario general por 3 años. En curso eso. Adelante. Esto, vámonos rápido. Nada más la puse para dimensionar, porque muchas veces los militantes no nada más son abogados, sino también son expertos electorales, sobre todo los dirigentes. Y entonces dicen, una elección nos surge a 45 días y si no en menos. ¿Sí? Lo importante es tener la elección. Lo que no se dan cuenta es de que se necesitan muchos procedimientos de afiliación y de la Comisión Nacional Electoral para llevar a cabo con seguridad esta elección. Por eso se pone para dimensionar qué tantos candidatos, simplemente de candidatos. Ahí estamos hablando de alrededor de 80,000 candidatos, ¿sí?, para esta elección. Más o menos, un aprox, un ojo de buen cubero, 80,000 candidatos. Adelante. Y hay que hacer paquetes electorales. Y miren, aquí están varias cosas: diseño de boletas, ubicación de casillas, selección de funcionarios. Si los hace el IFE, el INE, pues es un procedimiento ya normado que tiene su complicación. En el PRD es un procedimiento bien complicado, porque no es técnico, es político. Y todos los que han estado metidos en elecciones internas saben que cada una de estas son negociaciones que nos alargan el tiempo, ¿sí? Y nada más para que se den una idea, si vamos a llegar más o menos a un padrón de 4 millones y hay 4 elecciones, pues son 16 millones de boletas las que hay que imprimir y armar en paquetes y enviar a todos los estados, ¿sí? Y sale a peso, Jochi, una boleta. Actualmente a 50 centavos. Con ¿A color? Imprentas nacionales te cobra 1.10 por cada boleta. A peso, vamos a poner nada más en las puras boletas 16 millones nos podemos gastar. Pero en este periodo de preparación, Nueva Izquierda tiene que hacer una serie de cosas, porque ahorita Nueva Izquierda anda viendo cuántas planillas saca, si son un problema, los sublemas, quién quiere ser presidente, que tú, que yo, etcétera. Pero hay que hacer otras cosas también para el proceso, ¿sí? Un análisis electoral, ver quiénes son los mejores perfiles que estén representando los órganos electorales y armar equipos de promoción electoral, jurídico, de capacitación, movilización, etcétera, etcétera. O sea, no nada más es la grilla, y la coordinación nacional pues ya está tomando cartas en el asunto. Poniendo de realce cuándo se da la elección de las dirigencias ejecutivas, es decir, presidente, secretario general, comité ejecutivo nacional, ya está. El pirámide, ya lo habíamos visto en la primera lámina. Nada más aquí se plantea que desde la convocatoria vengan estos asuntos, que se instale un día definido, que las fechas sean parte de la convocatoria. Y lo que les decía, que las impugnaciones se traten como los plurinominales constitucionales. Adelante. Y lo del Congreso, es muy importante políticamente el Congreso. A lo mejor ya no podemos hacer cambios electorales, ¿sí? Porque ya vamos a estar dentro del periodo de proceso constitucional, pero sí es importante reagrupar un nuevo pacto interno. Cualquier elección interna nos lleva a los enfrentamientos, necesitamos un nuevo pacto interno y ver diferentes cosas, transformar el partido como lo está planteando Navarrete. Necesitamos un cambio fundamental, necesitamos una nueva línea política con una nueva dirección y mostrar ante México la fortaleza del partido que logra salvar una nueva dirección, una nueva elección interna. Adelante, creo que esa es la última. Vamos ahora sí con el método posicionador de cómo se asignan los consejeros nacionales. Está bueno, está bueno.
Bueno, en lo que lo encuentran después, consejeros, se quejan varios de que el método pues no está sencillo. Pues no, ¿cómo va a ser sencillo en un partido tan complejo como este? Cada quien pide su interés. Logramos un gran acuerdo en el Congreso. De hecho, la manera estatutaria de la asignación de consejeros nacionales se logró en plenaria con una votación de 671 contra 47, si mal no recuerdo. Eso significa que prácticamente fue casi unánime, pues todas las fuerzas estuvieron de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué está tan complejo? Vamos a ver por qué. ¿No baja? Sí, va, 2 minutos. Bueno, porque lo reponen. Bueno, entonces, les voy platicando pues cómo va este asunto. ¿Por qué no? Hay algunas preguntas de la ¿Sobre esto? presentación anterior. Mira, esa justamente ¿Será al menos una casilla por municipio con más de 100 afiliados? ¿Porque se elige consejo municipal? Sí, Arturo Bravo, Guanajuato. El compañero pregunta nada más para reafirmar porque sí tiene mucha experiencia, claro. Está planteado que haya consejo municipal en todos los municipios que tengan de 100 o más afiliados. Y entonces por lo menos tiene que haber una casilla. Ya veremos, pues no es lo mismo Celaya que Nesa, ¿verdad? Pero sí, una casilla por lo menos en municipios en donde haya 100 afiliados. Hay otra pregunta. Abajo, No. ¿no? No, nada más era una. Era para cubrir los 2 minutos que te dan. Que si se lo pueden enviar al correo, va a estar en la página de Nueva Izquierda y lo van a poder bajar a partir de mañana, las 4 presentaciones. ¿Sí? Y también la de afiliación, dice Pereira, que ya va a estar mañana. Ya, listo. ¿Ya? Va, ahora sí, método posicional. Gracias por la espera. No viene con dibujitos. ¿Con dibujitos? Sí, el siguiente lo va a hacer con dibujitos. Adelante. No, con foto. ¿Con fotos? Bueno, estos son los objetivos condicionantes, el cual nos llevó al acuerdo allá en el Congreso. Este es el más, digamos que es el más controvertido. Que el costo de cada consejero sea exactamente igual en cualquier estado de la República. Ese fue una condicionante de varias expresiones. Nosotros no fuimos, por cierto. Pero bueno, pues es negociación. Desde mi punto de vista es injusto. No es lo mismo, simplemente por densidad demográfica, no es lo mismo sacar 3,000 votos en el Estado de México que en Chihuahua. No es lo mismo. Es inequitativo. Pero ya está definido, por cierto, porque muchos compañeros todavía creen que no es justo, pues ni modo, hasta el siguiente Congreso. Pero esto ya quedó. Cada consejero tiene que valer exactamente lo mismo. La otra, que por suerte colaron en el último momento, y ahí sí se lo debo agradecer a Hortensia Aragón, que todas las entidades estén representadas. Porque hasta como iba el acuerdo, era, pues quien sacó, y quien no sacó, pues ya, exactamente. Pero logró meter esto y entonces todos tienen que tener al menos uno, aparte del presidente del Estado. Hubo acuerdo de las expresiones nacionales, pues sí, de que debe haber una representación mínima para estar en el Consejo Nacional, o sea, una votación mínima, que es el 1.5% del que ya les habló algo Pereira. Y que dice que puedan confluir fuerzas regionales y locales en una sola
expresión nacional. Esta la impulsamos nosotros. Esto fue nuestro principal aporte, digo yo, y es obviamente en donde se ve parte de lo que es un partido frente, ¿sí? En donde se ve que nuestro partido es también una federación, que nuestra corriente es una federación, y estos son los lemas y sublemas. Vamos a verlos, cómo se hace el método. Adelante. Bueno, claro, de los objetivos, bueno, pues sí hay que seguir aplicando paridad, digo, porque por ahí a alguien se le ocurrió decir que ya no íbamos a aplicar paridad. O sea, nos cuelgan si no aplicamos paridad, y obviamente acciones afirmativas que son las de jóvenes, 1 por cada 5. Entonces, por eso el método electivo no es sencillo, y modo, así resultó. Adelante. Nada más quería dejar esto. Nuestro acuerdo está bien para Corrientes. Este Congreso aprobó un estatuto muy bueno para las expresiones, pero nos falta tratar a la militancia independiente. Este es un déficit que tenemos y que debemos tratar en el próximo Congreso. ¿Sí? Más que si vale lo mismo. Muchos nos preocupa que la militancia independiente por fuerza tenga que meterse a una corriente para poder estar representado en los órganos de dirección del partido. Adelante. Pero hasta el siguiente Congreso. Muy bien. Un emblema, me voy más rápido, ¿no? Un emblema es cualquier agrupación de compañeros del partido, de militantes del partido. Y ese emblema se va a distinguir con una imagen, nombre, frase. No necesita ser una corriente de las ya existentes. De hecho, no hay registro de corrientes ahorita. Va a ser después de esta elección que haya ese registro. Entonces, cualquier agrupación puede hacer un emblema. Y lo que les decía, después vemos lo de corrientes. Ahorita hablamos nada más de emblemas como agrupación de militantes. Adelante. Y entonces, un emblema puede registrar en una lista en un estado, puede registrar una lista en cada uno de los 32 estados, en 10 estados, en 2 estados. Pero también puede registrar 2 o más listas en un mismo estado. Adelante. Y además tiene que registrar, eso sí, por fuerza, una lista nacional. Adelante. En cada lista que registre, puede ir de 1 a 289 porque son 320 espacios a distribuir, y como tiene que haber al menos uno por cada estado, bueno, pues 320 menos 31 da eso. Entonces hasta 289. Debe respetar paridad y joven, y para ser candidato de Rodrigo Pereira debe tener 6 meses de antigüedad. Y entonces las listas que registran, este es el emblema, claro, tomé como ejemplo el más bonito, y en cada estado hay sublemas. Vamos a llamar los que están, las listas en los estados les vamos a llamar sublemas a todos, y el emblema es la sombrilla que cubre a todos los demás. Entonces, puede haber 2, puede haber 1, puede haber 3, 5, 7, pero se tienen que distinguir también con una imagen, nombre. Si hay más de un sublema, tiene que tener una imagen, nombre, ¿sí? Para que se pueda distinguir. Adelante. Ya cuando los pongamos en las boletas van a ser por estado, obviamente, porque las listas son por estado. Aunque es una lista nacional con sublistas por estado, las boletas son por estado. Se rifa el orden de los emblemas por sorteo, se les rifa, pues. Y según como salgan, se van colocando. Si tienen muchos sublemas, más de un sublema, pues se colocan juntos. Adelante. Y entonces se ponen abajo los sublemas que les corresponda. Hay una propuesta que pues ya está aceptada por ADN. Ellos dicen que en cada estado debe haber un sublema
madre, un sublema eje, un sublema legítimo, ¿sí? Es decir, no va a llevar un logo, se lo va a llevar todo el logo del emblema, y si tiene más sublemas, pues ya son los sublemas hijos, ¿sí? Nosotros no le vamos a hacer así, ellos lo van a poder hacer así, en el reglamento así queda, pero nosotros no le vamos a hacer así, no vamos a tener un sublema madre en ninguno de los estados, ¿sí? Si hay un solo sublema, bueno, pues obviamente es de Nueva Izquierda, pero si hay dos, los dos son exactamente iguales para Nueva Izquierda. Adelante. Entonces, en la votación es como las candidaturas comunes. Si se vota, sale, ya te fuiste bien rápido. ¿Estás de acuerdo que la periodista? Más. Tenemos que hacer muy breve. Okay. Bueno, entonces, como candidatura común se vota por un recuadrito y ese voto va para el emblema y el sublema correspondiente. Si a alguien se le ocurre votar por dos cuadritos y son del mismo emblema, va para el emblema y se le llama cruce múltiple, no va para ningún sublema. Si a alguien se le ocurre, adelante, votar por dos emblemas diferentes, es nulo. ¿Sí? Adelante. Entonces, con esas votaciones se suman la votación total de cada emblema. Estos votos más o menos están tomados del ejemplo de la votación 2008, que casi fue como 1 millón y nosotros sacamos eso, 384,000 votos de Nueva Izquierda. Entonces ahí ven cómo se van sumando hasta obtener la votación, sumando los votos de los sublemas, de los cruces múltiples, y ya obtenemos la votación de todo el emblema. Adelante. Y es lo que ya había explicado Pereira. Adelante. Se suma la votación de todos los emblemas que participaron, de todos. Se le saca el 1.5%, que en este ejemplo fueron 13,533. Y se ve qué emblema cumplió con esa votación. Adelante. Los que cumplieron les va a tocar Consejero Nacional. Los que no cumplieron no les toca Consejo Nacional, aunque inclusive hayan ganado en algún estado. Si no logran el 1.5, no van a estar en el Consejo Nacional. Adelante. Y ahora se suma lo de todos los emblemas que sí les toca consejeros, bajo obviamente el total. Adelante. Y se divide entre el número de espacios que tenemos, y esto lo vamos a llamar valor unitario por consejero. Los electoreros les gusta llamarlo cociente natural, cociente electoral. Yo no lo llamo así porque más bien es el método del cociente natural y el resto mayor, ¿sí? Más bien yo lo veo como precio unitario. El precio unitario del consejero es, valor unitario del consejero es, en este caso, 2,742. Es un ejemplo más o menos realista porque es votación 2008. Digo, para que vayan pensando si le quieren entrar esto de las elecciones, ¿cuánto tiene que sacar? Adelante. Y entonces, ya de entrada, los emblemas que les tocó asignación, ya se puede saber cuántos consejeros les tocan por cociente natural y resto mayor. A nivel nacional ya sabemos cuántos nos tocaría. Pero ahora vamos a ver cómo nos toca, cómo se distribuyen por estado. Mantengan la idea de que Nueva Izquierda tuvo 140. ¿Sí? Adelante. Para asignar por estado hay dos casos. Si un solo emblema, el que sea, tuvo una votación mayor que el valor unitario por consejero, ya hay consejero representando ese estado. Entonces, ese es uno de los casos. Adelante. El otro caso es si ningún emblema logró el valor unitario por consejero. No lo logró ningún emblema, es forma diferente de repartir. Adelante. Vamos con el primer caso. Nueva Izquierda en Oaxaca solo tuvo 3 sublemas. Hicimos un esfuerzo increíble de acuerpamiento. Y
obtuvieron esta votación? Bueno, pues por cociente natural ya saben cuántos consejeros les toca. Y todavía hay unos restos, ya no les alcanzó para un consejero más. Es más, este se quedó muy cerca, eran 2.742, le quedaron 2.578. Se suman esos restos más los cruces múltiples, acuérdense. Adelante. Y entonces tenemos todo esto, que si le sacamos cociente natural son 2 consejeros, ¿sí? Y todavía hay un remanente en 1826. ¿A dónde va eso? Hay 2 opiniones. Una opinión de la mayoría de las expresiones, por cierto, es que todos estos restos más cruces múltiples se vaya a la lista nacional. La opinión de la izquierda es que se reparta en el mismo estado por resto mayor. Adelante. Es decir, ¿se acuerdan de este que les dije 2578? 2578. Bueno, pues ya por resto mayor ya les tocó uno más. Y todavía había otro. Se quedó en el estado. Lo que sacó el sublema, eso le tocó de consejero. Ese es nuestro punto de vista como Nueva Izquierda. Lo que sacaste, eso tienes. No te vamos a andar quitando votos. La otra es, sí, un poquito juntar votos para la lista nacional. Nuestro punto de vista es que se haga así. Porque ese remanente que quedó, que ya no alcanzaba para consejero, ese sí se vaya a la lista nacional. Para que la lista nacional sea formada exclusivamente por cuadros nacionales, no estatales. Si tomamos los 7,000 votos, es decir, todos los restos, pues obviamente en todos los estados van a decir: me estás quitando mi resto, méteme también a la lista nacional. Y si metemos a uno de Oaxaca en la lista nacional, yo quiero ver qué va a pasar con los otros 5 o 6, pues también van a querer. Entonces es un acuerdo interno. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero regreso, entonces hubo un remanente y lo vamos a ir acumulando para la lista nacional. Se le llama resto positivo del emblema. Adelante. Cuando hay un solo sublema, ¿qué lo vemos con 3? Bueno, pues nada más, si la votación es mayor que el valor unitario consejero, pues le tocan a los consejeros por cociente natural que le toquen, y el resto se va al emblema. Si no alcanzó el valor unitario, pero otro emblema sí lo alcanzó, pues ni modo, toda esa votación se va a la lista nacional. Adelante. Ahora vamos al otro caso. Ningún emblema logró el valor unitario por consejero, pero sí debe haber un representante de ese estado. Pues lo gana, obviamente, el emblema que obtuvo la mayor votación. Digo, pues eso es de lógica básica, ¿no? Que tuvo más votos es el que obtiene ese 1 y todos los demás se quedan con 0. Tenemos puntos de vista diferentes ahí con las otras corrientes. Las otras corrientes dicen: no, no les toca. Más bien, cada corriente que mete en su lista nacional un consejero de diferentes estados, y si pasa ese consejero, aquí es Aguascalientes, ¿verdad? Si pasa ese consejero de Aguascalientes, un consejero de Aguascalientes, ya está representado el estado. Desde nuestro punto de vista, eso nos lleva a que los estados chiquitos se van a hacer más chiquitos, porque pues ya van a estar en la lista nacional. ¿Para qué le meten? ¿Para qué votas si ya voy a estar en la lista nacional y voy a entrar? 1 y 2, la justicia de el que tiene más votación es al que le toca. Pero en este caso es al revés. Si en el caso anterior sobraban votos, aquí faltaron votos. Para que tuviéramos los 2.742 que vale un consejero, nos faltaron 1.518 votos. O sea, estamos debiendo, el emblema debe. Y ese débito lo acumulamos en un resto negativo. Es contabilidad básica, debe y haber. Si hay sublemas en ese estado, pues obviamente se le asigna al sublema que tuvo mayor votación. Adelante. Y la votación de los otros emblemas, bueno, pues se va a su resto positivo, pues no tuvieron consejeros. Adelante. Esto lo pusimos
para demostrar que no va a haber sobrerepresentación. Yo no entiendo por qué las otras presiones creen que Nueva Izquierda se va a aprovechar de ellos y que nos vamos a sobrerepresentar. Eso nunca ha sucedido ni volverá a suceder, exactamente. ¿Sí? Entonces, hay dentro del reglamento unos artículos que dicen: si al repartir con todos los estados hay algún emblema que se sobrerepresentó, ¿se acuerdan que a Nueva Izquierda le tocaban 140? Vamos a poner que al repartir los estados le tocaron 141. Bueno, pues entonces se le quita al estado que tenga el mayor número de consejeros y al sublema que tenga el mayor número de consejeros. Esto podría llevar injustamente que algunos estados pegan de gritos, ¿no? Me vas a quitar un consejero que yo lo gané. Ojo, ya Pereira les demostró con ejemplos que los que más van a sacar consejeros van a ser el Estado de México y el Distrito Federal, pero por mucho más, casi 20 consejeros más. ¿Sí? Y seguramente, si llega a pasar esto, que no va a pasar nunca, pero si llega a pasar esto, les va a tocar a ellos. Les van a quitar a lo mejor uno de 20 más que van a tener. Adelante. Adelante. Es lo que les decía, se le quita al sublema que más consejeros tenga. Pongo la nota de que esto no puede suceder, porque por situación aritmética, para que fueran más los negativos que los positivos de un emblema, quiere decir que un emblema tiene que ganar en 16 o más estados, y en esos 16 estados no sacó la votación del valor único, y eso no sucede. Tenemos cuando mucho 8 estados, 7, 8 estados en donde sacan votaciones menores que el promedio, digamos decir que el valor unitario, y que todas las gane un solo emblema, pues está difícil. Entonces eso no va a suceder, lo pusimos nada más para dar seguridad de que no hay intención de sobrerepresentación. Adelante. ¿El subalterno puede ser nuevo? Sí, claro, pero hay una pregunta. Ustedes tienen la Pereira, está bien. Hay una pregunta de que yo decía, cada sublema tiene su lema, necesita imagen, nombre, frase, por ese número. De hecho, los foros lo quieren así: foro 1, foro 2, foro 3. Eso es un acuerdo que tenemos que tomar dentro de Nueva Izquierda. Conociéndolos, no van a querer números, pero bueno, pues porque quién va a querer ser el 1 y quién va a querer ser el 2, no. Entonces, pero ya veremos eso cuando entremos ya en la organización específica. Ok, asignación del número de la lista nacional. Bueno, pues simplemente lo que llevábamos positivo menos lo que llevábamos negativo. Aquí hay un ejemplo hecho con la votación de 2008. Hay negativos de 7,000, hay positivos de 39,000, nos quedan 31,000 y cacho de votos. A eso les aplicamos cociente natural y entonces saldría un número de 11 consejeros para la lista nacional. Ojo también aquí para los estados, cómo los tuvimos que sufrir en el Congreso, porque también estaban pensando que nos íbamos a aprovechar de ellos en el nacional. Y no va a volver a suceder así. La lista nacional actual se hace por Congreso, los 64 por Congreso, y Nueva Izquierda tiene 20 y tantos, ¿sí? Ahora la lista nacional se va a reducir, va a ser menos con este mecanismo. Adelante. Y bueno, pues todavía hay restos que se reparten dentro de las listas nacionales de los diferentes emblemas o restomayos. Y listo. Adelante. Ahora, ¿cómo se va a asignar? Ya tenemos los números, ya sabemos cuánto les toca a cada emblema, a cada sublema, número. ¿Cómo se va a asignar? Este es el método que estamos proponiendo. Hay otros métodos que aquí sí todavía está en negociación. Estábamos poniendo, primero se asigna la lista nacional, después el sublema de menor votación, porque son listas más pequeñas, y así nos vamos hasta terminar con el sublema de mayor votación, porque son listas más grandes, y eso nos da mayor refuego para ir cumpliendo con paridad, ¿sí? Paridad y jóvenes, ¿sí? Así aseguramos
que se respete género y jóvenes. Hay otras propuestas que dicen que debe ser por estado, para que, por cierto, es Ocheli el que lo propone y no está mal su método, nada más que ahí por estado, ahí vamos a asegurar que entre los cuadros principales de las listas, aunque género y jóvenes no va a estar al 100%. Vamos a ver cómo queda esto. Adelante. Las sustituciones, pues como se está haciendo actual, bueno, se debería hacer actualmente, yo me enteré que no se hace así. Si renuncia una compañera consejera, pues debe subir en la lista de la siguiente candidata para ser consejera, ¿sí? Ahorita le sube como el que sigue, y entonces ya hay desbalance de género. Adelante. Si la lista se acaba de un sublema, pues ni modo, de algún lugar se tiene que tomar y se toma de la lista nacional para que cumpla género y joven. Si se acaba la lista nacional, pues se declara desierto, ya no hay, ese lugar ya no es para nadie. Adelante. Los emblemas pueden hacer coalición. Ojo con los compañeros en los estados. Yo sé que a veces todos se empandillan contra el más, el que tiene más votos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer nosotros en algunos estados y en otros estados lo van a hacer en contra de nosotros. Nada más que hay reglas. La coalición es entre emblemas. Y si se hace coalición, ya no hay sublemas. Es un emblema, en este caso pusimos ADN Nueva Izquierda. Como ven en la boleta ahora, ya no hay sublemas. Es una sola coalición y nada más. Hay quien propone, por variar, que haya diferentes coaliciones y con sublemas. O sea, que Nueva Izquierda se pueda aliar con ADN, con IDN, con Foro Nuevo Sol, que sean diferentes listas. No, eso no es una anarquía total, es un rejuego político que no es el más conveniente. ¿Sí? Entonces, coaliciones por estado entre emblemas. Adelante. Y entonces esto es exactamente lo mismo para los delegados al Congreso Nacional, nada más que en este caso se reparten 1,200 espacios. Me voy rápido con presidente, secretario general, no sé, Alvarito, que sería mi látigo. ¿Todo voy bien? Sí, más bien sí, todavía tienes. Todavía tenemos. Ese. Todavía tengo 5 minutos. No, sí. No le hagas caso. No le hago caso a la verdad, no. Quedan 5 minutos. No. Nada, cierto, te queda cortado. Sí, está bien. Que tarden en bajar, ¿verdad? Bueno, presidente, secretario general y CEN. Otra vez. Bueno, adelante. Es un método complejo para CEN. Ni modo, así salió. Cuando se instale el Consejo Nacional o los estatales, tienen que hacer todo esto, ¿no? En esa sesión de consejo. Para el nacional debe haber corrientes, el registro de corrientes nacionales, si no, no podemos avanzar. Hay que elegir al secretario, secretaria de jóvenes. Se elige al presidente, secretario general. Se elige proporcionalidad, que no los nombres del Comité Ejecutivo Nacional, proporcionalidad de las corrientes, y hasta el final se designa al Comité Ejecutivo. ¿Cómo le vamos a hacer? Adelante. Es lo que decía, adelante. Bueno, para registrarse como corriente nacional se debe contar con el respaldo de al menos 3% del total del Consejo. Esto estamos hablando, nada más hay corrientes nacionales, nada más el Consejo Nacional. Más o menos el 3% son 12 consejeros, porque el Consejo Nacional sí son 320 elecciones, más los presidentes, más los eméritos, más los expresidentes, etcétera, son como 400 el Consejo Nacional. Entonces el 3% significa 12%, ojo,
por aquellos que dicen que pueden registrarse como corriente nacional, que pueden solitos, bueno, pues vamos a ver si tienen 12 consejeros, al menos. Sí, bueno, y entonces, pues un emblema se puede convertir en consejero, en corriente nacional con sus consejeros, o hay emblemas que a lo mejor lograron pasar el 1.5%, pero no tuvieron los 12 consejeros, entonces tienen que unir entre ellos para sacar el registro de corriente. O se van a deslavar, algunos entraron con un emblema y después ya no les cayó bien cómo los trataron y los cortamos y hacemos una corriente más grande, ¿no? Muy bien. Es importante la corriente nacional porque solo la corriente nacional va a poder proponer proporcionalidad al Senado, no consejeros solitos. Corrientes nacionales proponen y entran al Senado. Adelante. Entonces se tiene que elegir también el secretario de jóvenes. En el estatuto quedó, puede ser los delegados o pueden ser los consejeros en el nacional. Cualquiera de los dos métodos se utiliza por 2/3, vale. El que se pueda hacer a nivel estatal y municipal son los consejeros jóvenes los que eligen el secretario de jóvenes del estado o del municipio. Adelante. Para la elección de presidente y secretaría general nacional y estatal, los que quieran contender necesitan un respaldo, como lo dice el estatuto, en el estatuto, 2 años de afiliado, 10% de respaldo de consejeros, es decir, como de 40 consejeros, se necesita respaldo. ¿Sí? Para contender en fórmula, presidente, secretario general. El orden se sortea, todo aquí ya va a ser sorteo, ya no va a haber eso de que se forman 3 meses antes para obtener el folio 1. Se me ocurrieron esos nombres. Se me ocurrieron esos nombres. Bueno, entonces se sortean y se ponen en la boleta en el Consejo Nacional de la Votación. Adelante. Y empezamos en rondas. Todos los que se registraron compiten, todas las fórmulas que se registraron compiten. Si alguna saca el 60%, la fórmula es presidente y secretario general. Ya entraron, ya son. Si nadie sacó el 60%, nos vamos a una segunda vuelta con las fórmulas más votadas. Adelante. En la segunda vuelta, si alguno de los dos sacó el 60% más, ya gana esa fórmula. Ojo, aquí ya no hay de que si ganaste 2/1 ganas presidente y secretario general, si no ganas 2/1, el segundo en votación queda como secretario general. No, la fórmula completa entra presidente y secretario general, en la idea de dar estabilidad al partido, porque el presidente y el secretario general se la pasan peleando todo el tiempo. Yo no sé si eso ya no vaya a suceder, pero pues a lo mejor ya. Ahora, esto estaba pensado para ser 50% más 1 y a fuerza tenía que salir, pero como en las negociaciones quedó el 60%, no necesariamente va a salir siempre. Y entonces necesitamos salida de escape que no están planteadas en el estatuto, pero pues el reglamento cubre esas lagunas. La norma secundaria cubre las lagunas de lo que no está en el estatuto, porque no nos podemos quedar ya trabados y ya en el presidente y secretario general. Se plantea que haya una segunda ronda dentro del mismo consejo. Si no, es decir, haya negociaciones, si no sale tampoco con el 60%, se para el consejo, se declara que se termina el consejo, se declara desierta la votación, se cita para más tardar 15 días y se vuelve a iniciar todo el procedimiento. Se registran fórmulas, se hacen las boletas, se vota en primera vuelta, en segunda vuelta, hasta que salga el presidente y el secretario general con 60%. ¿Sí? 10 minutos. Es que no entendí. Bueno, y entonces, en el caso de los estados, puede ser que de pronto se traben, ¿sí? Queda una mayoría del 55 y una minoría del 45 y no se muevan.
Bueno, mientras no termine su negociación, el Comité Ejecutivo Nacional va a nombrar un delegado que va a fungir como presidente. Yo creo que eso es suficiente acicate al Estado para que ya negocien, o quieren que el Comité Ejecutivo Nacional defina qué se va a hacer en el Estado. En el caso nacional es diferente. Tiene que haber una salida. ¿Qué salida le damos? Pues solo el órgano superior puede solucionar un trabazón de este tipo. Pues nos vamos a Congreso, ni modo, y gana presidente, secretario general, el que obtenga el 50% de los votos más uno. Adelante. Proporcionalidad de comités ejecutivos. Las corrientes nacionales, solitas o coaligadas, proponen una imagen, un logo, se ponen las boletas para que el consejo vote, y cada consejero vota por una sola imagen. Se sacan los resultados. Conste que nada más se está votando por imagen, no se está votando por nombres, no se está votando por planillas. ¿Sí? Entonces, se hace la votación, adelante, y ya se ve de la coalición de corrientes solitas, cuántos sacaron de votación en el consejo, se les reparte por cociente natural resto mayor, y ese es el número de lugares que tienen el Comité Ejecutivo Nacional. Igualito se hace para los comités ejecutivos estatales. En el nacional es de 21 nacional, en los estatales son de 11, 13 o 15, y en los municipales son de 5, 7 y 9, depende del número de afiliados. Entonces ya sabemos cuánto le toca a cada expresión. Adelante. Pero vamos a lo último. ¿Cómo se elige el comité ejecutivo? Pues cada expresión sabe su número, propone sus nombres respetando paridad, propone qué secretarías quiere, y entonces el presidente va a negociar cómo se hace actualmente, cómo va a quedar el Comité Ejecutivo Nacional. Y ya cuando logre una mayoría de al menos 2/3, lo va a presentar ante el Consejo, se aprueba y queda el Comité Ejecutivo Nacional. Ya voy a la última, es más rapidita, es la de consejeros estatales. Me bajó los ánimos. Traigo agua, espérate. En el caso de los consejeros estatales está muy sencillito. Antes se hacía con planillas por distritos locales, y la verdad es que yo no sé cómo le decía el servicio electoral para situar votos de urnas, porque era una mezcla de distritos locales, distritos federales para consejeros nacionales, municipios. Entonces era un relajo. Ahora ya no, la lista va a ser por estado. ¿No quieres cargar? Ya no va a ser por estado. En el caso municipal, pues es como se viene haciendo ahora, planillas por municipio. Ojo, no hay corrientes estatales, no hay corrientes municipales. En los hechos va a haber grupos que van a tener su propia dinámica, se van a adherir a corrientes nacionales, pero en el Estado pueden ser hasta adversarios. Y puede ser una imagen de una corriente nacional si esa corriente nacional así lo admite, o puede ser una imagen cualquiera, diferente. ¿Sí? Adelante. Entonces cada una de esas planillas va a inscribir una lista hasta por el número de consejeros que tenga el Estado. Les digo, según su peso de votación electoral perredista, puede tener, el Estado puede ser de 75, de 100 o de 150. No se acumulan los votos. Ya sé que, por ejemplo, cuando vimos emblemas y sublemas, por ejemplo, era de nueva izquierda, un sublema de nueva izquierda, y era otro sublema de nueva izquierda. ¿Sí? No se acumulan sus votos, aquí compiten uno contra el otro. ¿Sí? Es raro en nueva izquierda que llegue a suceder eso. Adelante. Entonces, hasta el total de lugares
Hay que respetar, como siempre, paridad y joven para ser candidato con 6 meses de antigüedad. Adelante. En la boleta igual va por sorteo. Hay planillas que a lo mejor escogen salir exactamente como salen en la boleta nacional para que no haya confusión. Hay otras que dicen, no, yo no quiero salir con mi emblema, no es con la corriente nacional, yo quiero mi propio emblema, su propio emblema, como quieran. ¿Sí? Adelante. Un voto va para esa planilla, 2 votos se anulan. Aquí sin nada de que hay cruce múltiple ni nada. Adelante. Se suman la votación de todas las planillas y se les asigna por cociente natural, resto mayor, el número de consejeros que les toca. Hicimos el ejemplo de Oaxaca, que les va a tocar 150 consejeros. Adelante. Para hacer los cambios, exactamente igual. Si renuncia mujer, sube mujer. Si renuncia hombre, sube hombre. Si renuncia joven, sube joven. Adelante. Y esto es exactamente igual que los consejeros municipales. Tan, tan. Esto ya es todo. Estos son los principales modificaciones del estatuto, pues sobre todo en lo electivo. Habrá algunas otras modificaciones, pero ya no son tan relevantes. Y bueno, pues ya, yo creo que preguntas, ¿verdad?